Hola, muy buen día. Mi nombre es Mari Sofía Soto Cárdenas, estudiante de octavo semestre de Comunicación Social. En este caso, y en la oportunidad del día de hoy, estaré realizando la exposición individual de tipos e instrumentos de investigación cuantitativa. Este es un trabajo correspondiente a la fase 2. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la tabla de contenido, que la dividí en 5 puntos que me parecen muy cruciales, que es qué es la investigación cuantitativa, segundo, la importancia de los instrumentos de las investigaciones cuantitativas, los tipos de instrumentos que podemos encontrar, las herramientas digitales y por último, las conclusiones. Para iniciar un poco con qué es la investigación cuantitativa, la dividí en 3 partes para que sea mucho más sencillo a la hora de explicar qué es. Entonces, vamos a hablar, la investigación cuantitativa es una investigación que se enfoca en recolectar los análisis de datos. ¿Qué es? Es un enfoque que se utiliza para dar datos numéricos y para hacer una identificación de los tipos de patrones y teorías que pueden argumentarse en base a esas investigaciones, y se caracterizan por la objetividad. Es una investigación totalmente caracterizada por la objetividad y la replicabilidad. ¿Esto qué significa? Es en el sentido de que los datos son tangibles, esquematizados, que pueden replicarse una y otra vez sin necesidad de perder un poco como el sentido de los datos. ¿Qué es lo que puede pasar con otro tipo de investigaciones? Vamos a la importancia de los instrumentos. Los instrumentos son vitales para las recolecciones de datos a nivel de investigación en cualquiera de las áreas de estudio. La investigación cuantitativa permite hacer una capturación de información mucho más eficaz, estructurada y estandarizada, con el cual hacer un tipo de medición, teoría o también un ensayo total de los datos va a ser mucho más sencillo dado los esquemas que tiene este tipo de investigaciones. Vamos a continuar con los tipos de instrumentos. Bueno, hay muchísimos tipos de instrumentos, podría quedarme aquí un montón hablando un poco de los tipos de instrumentos, pero vamos a ir con 5 que me parecen los más usados a la hora de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, que es a la cual pertenezco. Tenemos las encuestas y los cuestionarios, que pueden dividirse, digamos, como en un pequeño grupo, por eso los junté. Las escalas de medición, que son otro grupo aparte, pruebas y exámenes estandarizados, que ya pueden ser instrumentos específicos dependiendo de lo que se quiera medir, observación estructurada, que es más que todo un trabajo de observación que puede ser utilizado para todo lo que puede ser un análisis social, y experimentos per se. Vamos a iniciar como hablando un poquito de ellos. Vamos a iniciar con las encuestas y los cuestionarios. Bueno, vamos a hacer una definición pequeña de lo que puede ser una encuesta o un cuestionario. Es un instrumento totalmente diseñado para tener respuesta de múltiples personas. Y esto es un componente que puede tener preguntas estructuradas, cerradas, abiertas y demás. Y esta tenemos varios tipos, como las que son preguntas cerradas, que nos ofrecen un conjunto de respuestas como lo puede ser sí, no u opciones múltiples, pero casi siempre respuestas de máximo 2 opciones de pregunta. Las escalas de Likert, que puede ser encuestas más que todo para valorar la satisfacción o escala de algo, como por ejemplo el grado de acuerdo o desacuerdo, de satisfacción o no satisfacción. Estas pueden ser generadas normalmente de 1 a 5, las podemos encontrar en las encuestas de satisfacción de diferentes centros de atención al cliente o demás, o también de 1 a 7 o 1 a 10, eso depende, digamos, cómo se utilice. Y las matrices de opciones múltiples, que son los cuestionarios que normalmente podemos tener en la universidad, pero que también pueden ser implementados en estudios como tal, que son respuestas con diferentes preguntas con diferentes respuestas de opción múltiple. Estas se caracterizan por tener una eficacia en la recolección en grandes grupos, dado que tienen respuestas estandarizadas, y también permite comparar mucho las respuestas y tener datos muy exactos. Esto es relativamente rápido de aplicar. Continuamos con la observación estructurada. Como les comentaba, la observación estructurada es más directamente enfocada a los fenómenos, al comportamiento y un contexto más natural y social, pero también se puede utilizar como una guía esquematizada que permite cuantificar los datos, que es lo que estamos hablando. En estos usos podemos encontrar los comportamientos que pueden ser de un aula o los estudios en una interacción social. ¿Cuáles son las características de este instrumento? Es la obtención de datos directamente al contexto real. Es simplemente lo que se está observando y es totalmente verídico y sin ningún tipo de interpretación personal o concepción de la persona que puede estar realizando el estudio, dado que es simplemente observación. Es una reducción del sesgo del encuestado, dado que es una observación totalmente directa.
También encontramos las escalas de medición. Las escalas de medición nos permiten crear una herramienta que puede darnos diferentes variables a niveles de precisión. En estos existen bastantes tipos, puse 4 en este caso, para hacerlo un poquito más rápido, que me parecen los que tienen más variaciones el uno con el otro y más diferencias. También encontramos algunas que pueden semejarse, pero en este caso trae 4, que es el nominal, que clasifica datos en categorías sin un orden en específico, como por ejemplo lo que puede ser cuando te preguntan el sexo femenino o masculino. Ese sería un tipo. El ordinal, que son datos que se pueden ordenar, pero tienen diferentes valores, no son numéricos significativamente, pero sí como lo que estábamos hablando, qué tan satisfecho o insatisfecho estás con ciertas cosas. Por ejemplo, acá en el ejemplo que puse, son muy insatisfecho, insatisfecho, neutro, satisfecho o muy satisfecho. Vemos las escalas de medición en el ordinal. El de intervalos, los intervalos son entre valores significativos, pero no tiene un verdadero cero. Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius, lo que significa que principalmente puede ser un dato de medición sin necesidad de estar en ceros. Y el de razón, que es similar a la escala de intervalo, pero en realidad este sí tiene un verdadero cero. Entonces, en este caso, las características son la claridad de las mediciones. Las variables son bastante complejas, pero de igual manera es una claridad en mediciones y una adaptabilidad a diferentes tipos de datos y estudios, dado su, digamos, gran variedad de escalas, la gran variedad de factores que pueden, digamos, ponerse en este tipo de estudios, pues la hace algo muy, disculpe, que lo hacen bastante diverso y bastante, digamos, reusable a la hora de la realización de las investigaciones. Bueno, continuamos con las pruebas y exámenes estandarizados. Entonces, en una definición, estas nos pueden ayudar a medir habilidades, competencias, conocimientos bajo digamos, un espacio controlado, y están diseñados para realizarlos uniformemente a través de, digamos, diferentes sujetos o diferentes personas de un grupo en específico. Por ejemplo, este fue usado para evaluaciones educativas, como lo puede ser cuando los utilizamos en el colegio. Esos son el tipo de pruebas o exámenes estandarizados. Y también para las certificaciones profesionales, dado que hay un tipo de rango en el cual solo se miden los conocimientos de una manera estándar, de acuerdo a unos estándares que se plantean antes de crear el instrumento. Las características son la comparabilidad de los resultados, que es que podemos medir uno con el otro y específicamente se puede hacer como un tipo de investigación, y más allá de eso como una tasa, dependiendo lo que se busque a la hora de realizar el examen o prueba. En este caso, si nos vamos a nivel educativo, el nivel educativo de los profesionales que van a salir al mundo laboral. Entonces podemos, digamos, hacer una curva y una comparación dependiendo de los grupos poblacionales a los cuales se les hace la misma investigación. Y la alta fiabilidad y validez de los resultados, que significa que son realmente verídicos, por lo mismo pueden ser comparables y también son muy estables, que nos permite realizar una investigación. Por último, los experimentos. Los experimentos son un método ya como tal de investigación que manipulan una o más variables dependiendo de lo que se observe, y también bajo condiciones muy controladas, que pueden ser como por ejemplo la ciencia, la biología, la química. Son experimentos más relacionados hacia la ciencia o también hacia las ciencias sociales, pero ya son como tal cosas muy puntuales a la hora de la creación del instrumento, dependiendo de la necesidad de la investigación. Este podría ser como establecido como experimentos, y dentro de los experimentos hay un montón que pueden ser que ya se pueden encontrar en internet, o también puedes verlo en diferentes investigaciones y puedes usar la misma escala o el mismo experimento para encontrar datos concluyentes hacia tu población o grupo que vayas a investigar. Esto es las características que tiene son un control bastante riguroso que permite aislar efectos específicos y la capacidad de replicar el experimento, como les comentaba, para verificar datos y también para encontrar las variantes dependiendo de los grupos. Las herramientas digitales, terminando un poco lo de los instrumentos, las herramientas digitales nos facilitan un montón la gestión, analizar y visualizar a la vez que digitalizar los datos en las investigaciones cuantitativas y también cualitativas. Entonces, en este caso yo quería mostrarles como las herramientas más populares que encuentras cuando vas en la búsqueda
de alguna herramienta que te permita tener tus datos de manera virtual, entonces quisiera hablarles del SPSS, que es un software estadístico ampliamente utilizado para análisis de datos muy concretos, como lo podría hacer, digamos, los exámenes, los experimentos y así. El STata, que es otro software más robusto para el análisis de datos, especialmente para la econometría. Este es el más robusto de todos porque tiene muchas opciones muy manuales y también te permite hacer toda una interfaz muy grande, pero a la hora de una investigación que necesitas cosas muy específicas sería la mejor opción. Y Excel, que aunque no se considera totalmente científico, igual es una gran herramienta para las personas que están iniciando con investigaciones pequeñas y tienen su proyecto para hacer un análisis básico de datos y también para la recolección y tener un repositorio de datos virtuales. En conclusión, la elección del instrumento de que vayamos a usar en nuestra investigación es totalmente importante y va a variar totalmente el resultado de nuestro estudio o de nuestra investigación. Estos instrumentos no solo recolectan datos, sino también permiten analizarlos de manera objetiva y rigurosa, que contribuyen al desarrollo en diversas áreas, como lo puede ser en este caso la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades u otras escuelas. Les agradezco muchísimo por su atención, sé que me extendí un poco, pero de igual manera quería no dejar nada por fuera. Les agradezco mucho por ver y nos vemos en una próxima ocasión.